Bien amigos, ya empezamos con el bloque de las entrevistas especiales, nuestros invitados que están siempre presentes aquí con los temas de actualidad, las primicias que compartimos con ustedes, justamente aquí en esta edición internacional del Glóbulo, en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y Euroasia Galáctica Mundial. Hoy vamos a tocar un tema muy puntual que está relacionado con lo que es la cuestión del carácter mítico de la hispanidad, ¿eh? Un temita realmente muy interesante. Por eso hemos invitado a un especialista en la materia, el señor Santiago Lons, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Santiago, bienvenido, querido. Un gusto, Igualmente. Pedro. La verdad, un gusto estar acá y un placer. Gracias. Igualmente para nosotros, porque hace tiempo que queremos tocar justamente este tema de la mitología. Mucha gente nos pregunta, otros desconocen, así que está bien este enlace que estamos estableciendo contigo como para poder conocer un poco de qué se trata todo esto de la cuestión mítica de la hispanidad, ¿no? Un tema que nos compete prácticamente a todos los iberoamericanos y también a la gente de este planeta Tierra, porque hay un montón de cosas que giran alrededor, ¿no? Bueno, a ver, cuando nos referimos a lo que llamamos un carácter mítico, primero debemos aclarar que carácter mítico, que es lo mismo que decir carácter religioso, carácter Claro. geológico, es la manera en que los pueblos se comportan de acuerdo a los mitos que le otorgan identidad. Bien, dicho esto, en el caso de Roma, por ejemplo, Roma se comporta de acuerdo a que Roma alega tener ser descendiente de Marte. ¿Por qué? Porque Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, eran hijos de Marte, según una mitología romana. ¿Y eso en qué y cuál es la manera de comportarse los romanos? Bueno, de que siendo hijos de Marte, ellos tienen que defender su tierra, porque Marte es el dios de la guerra. Además es una cuestión de que ellos tienen la mentalidad de que es la tierra que ellos tienen, es la tierra que heredan de sus padres, y tiene que ser una tierra protegida, no solamente tiene que ser cultivada o tiene que haber ganado o el desarrollo de la chivita de la ciudad romana, sino que tiene que ser protegida y además genera después a futuro un carácter expansionista. Digamos, somos hijos de Marte y tenemos que llevar Roma a lo que conquistemos. Dentro de lo que sería, estimado Santiago, algunos lo que dicen la República del Vaticano, ¿no? Donde está justamente el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, el líder argentino reconocido a nivel mundial. ¿Hay, digamos, algún aspecto puntual del origen también de lo que se plantea de los dioses, de los héroes y de los monstruos que habitan nuestro mundo? O sea, a ver, con respecto al mito, para poder explicar el tema de los dioses y los héroes, son una manera, son una manera de entender la realidad a través de un lenguaje que por sí solo el lenguaje coloquial no puede decir. O sea, los mitos otorgan una identidad a los pueblos. O sea, por eso cuando dicen somos hijos de Marte porque somos una sociedad de guerreros que protege estas chivitas. En el caso de la hispanidad, que es lo muy importante, como naciones hispanas, desde México hasta Tierra del Fuego, alegamos ser hijas de España, que eso no es una cuestión, digamos, mítica, es una cuestión histórica, obviamente. Otra cuestión histórica es que España hereda, a través del Sacro Imperio Romano Germánico, hereda Roma y Grecia. Pero bueno, esa es la heredad de España. Pero España es hija, y acá viene el aspecto mítico, es hija de la Iglesia Católica, y no cualquier hija, es la hija predilecta de la Iglesia Católica, porque lleva el Evangelio al resto del mundo. ¿Por qué digo mítica? Por una razón muy simple. Para Tolkien, que era uno de los más grandes expertos en mitología, era filólogo, fue el que escribió El Señor de los Anillos, para aquellos que no lo conozcan. Él consideraba que la Iglesia Católica, que el cristianismo como tal, es una mitología, que la historia de Cristo es una mitología, con la única diferencia de que esta mitología sucedió literalmente. Las otras mitologías son literales dentro de su narración, y en el mundo concreto son reales en cuanto al significado arquetípico, metafórico, simbólico que tengan, más allá de que puede haber situaciones históricas que den origen a uno o tal mito. Pero en el caso de la fe católica para Tolkien, esto es para evitar muchos malos entendidos que tuve,
él considera que la fe católica es un mito, sí, es una mitología, pero real, no solamente en lo simbólico, no solamente en lo metafórico, sino también en lo literal. ¿Y cómo Bueno, viene esta cuestión, viste, del cristianismo, el judaísmo? Eh, ¿Cómo va repercutiendo eso dentro del ámbito religioso de alguna manera? bueno, en principio porque, a ver, eso es esa manera de pensar, o sea, manera de que España es hija predilecta de la iglesia, lleva una manera de comportar, Ujú, lleva a nosotros, a los hispanos, a comportarnos de una manera de acuerdo a esa historia, a esa narrativa misma. ujú, ¿Cómo nos lleva a comportarnos? Por un lado, en la evangelización de América, por supuesto, es muy importante, pero también en la protección de las naciones hijas que después de ellas surgen. ajá, Un ejemplo muy claro, Santiago de Liniers, que protegió Buenos Aires en 1806 y 1807. ujú, Santiago de Liniers no solamente era defender el aspecto territorial de Buenos Aires, era defender una tierra que se termina siendo sacralizada. O sea, Buenos Aires es una tierra sagrada. ¿Cómo terminó siendo sagrada Buenos Aires? Bueno, de la misma manera en que todos los pueblos sacralizan las ciudades a través de un acto religioso. ujú. Acá voy a citar un poco a Mircea, que es uno de los más grandes investigadores sobre el mito, y de hecho toca el tema de Buenos Aires, toca el tema de las ciudades hispanas en general. Para dar un ejemplo muy claro, Roma se funda con la sangre de Rómulo mata a Remo y él, en compensación, arrepentido de haber matado a su propio hermano, termina bautizando la ciudad en honor a su hermano. Hay un acto de sacrificio. Roma se funda a través del sacrificio de Remo. O sea, la sangre de Remo lo que termina fundando Roma. En el caso de Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires, en principio, cuando se funda, una estaca, un tronco, con un documento que dice: acá se funda Puerto de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Aire. ¿Bien? Eso simbólicamente es lo que se llama Axis Mundi, que es un elemento simbólico que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo afecta esto que vos planteás desde la Para que óptica? termino, A ver, para dale. que cierre la Sí, idea. Lo que a ver. surge después ahí es una misa. Sí. Ahí tenemos nuestro sacrificio, el Ajá. sacrificio verdadero, que es el sacrificio incurrente de Cristo, que termina sacralizando la ciudad de Buenos Aires. Por eso que los hispanos protegen la ciudad. No solamente es una cuestión territorial, es una Sí. tierra sagrada que no solamente España nos heredó o conquistó para evangelizar, es una tierra que Dios nos las da. Ajá. Teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa con el tema de los pueblos originarios de América, ¿no? Los Que, pueblos originarios, bueno, vamos a tocar el tema que más me interesa de los pueblos indígenas de América, es por ujú, ejemplo el tema de los incas. sí. Todo pueblo arcaico, llamémosle, tradicional, lo llamaría Mircea o Brechelides, lo Ajá. escuché pronunciar de dos maneras su nombre, tienen una noción de Dios, intuyen que Dios está en la creación. No saben quién es, no le ponen un nombre, pero bueno, a medida que una mitología se va desarrollando, Sí. su concepto la concepción que ellos tienen de sus propios dioses se acerca más al concepto que el católico tiene de Dios. Sucede con Zeus, sucede con Júpiter y sucede, en el caso de los incas, con Viracocha. Ujú, Viracocha al principio era un dios zoomorfo, esto me lo dijo Rafaelaita, que esto me lo aclara bastante, y de hecho también lo aclara en su libro Los Incas Hispanos. Es un libro muy bueno donde investiga a los incas durante la época del Imperio Español. ujú. Él explica que después, cuando él llega a Pachacutec, que fue el noveno inca, pero fue el primer inca emperador del Tiahuantinsuyo, él ya tenía una noción de lo que él llama el sol por encima del sol. Ajá. O sea, los incas creían en Inti, En Inte, en claro. Dios Sol. Exacto. Pero Pachacutec pensaba en un sol por encima del sol, que era Viracocha, Inti, o sea, el sol por encima del sol. Eso quedó Y ya era reflejado en varios sí, era una escritos, ¿no? concepción mucho más metafísica, mucho más abstracta. Ya Viracocha pasaba de ser zoomórfico a ser antropomórfico, a ser una Ujú, concepción mucho más abstracta. Ya sí. no había una forma definida. Ya pensaba en Viracocha como un ser supremo y ordenador. O sea, una idea que se acerca mucho al pensamiento católico de Dios. Y de hecho esto los españoles lo reconocieron cuando investigué, cuando analizaron el mundo incaico y estudiaron los mitos incas.
sobre todo porque algunos de esos, ¿cómo se llama?, cronistas, eran mestizos, eran incas mestizos, españoles, cuando empezaron a documentar la propia mitología incaica, descubrieron que sí, la idea que ellos tenían de Viracocha por lo menos, era muy cercana al pensamiento católico, ¿sí? O sea, esto quiere decir que los pueblos paganos quieren o tratan de llegar a través de sus mitos a Dios. Así que, y por supuesto, cuando la evangelización fue bastante fácil, relativamente fácil, porque nunca es fácil, Sí. De ser asimilada por los propios pueblos indígenas, porque encuentran aquello, o sea, porque la evangelización les presenta, Sí. les reconoce aquello que todo este tiempo han estado buscando a través de sus mitos. Ahora, estimado Santiago, cuando, por ejemplo, lo que está referido al tema del estudio del cosmos, ¿no?, y de su origen, se ve reflejado en todo esto con lo que vos planteás, con la cuestión de los dioses, los héroes y los monstruos también que han existido. ¿Viste cómo se da ahora? En las últimas semanas se está hablando todo el tema de los alienígenas en México, la investigación que se está realizando, que emitimos un informe justamente hoy temprano. Hablan justamente de este nuestro mundo donde ellos habitan o habitaron, dejando claras evidencias, por ejemplo, de la trascendencia del ser humano, ¿no? Más allá de lo que es el final de su vida, de su trayecto, en esta etapa que nosotros vamos atravesando. ¿Cómo se entiende eso? A ver, el tema de los alienígenas, Ujú. cuando se habla de alienígenas en el pasado, Sí. para explicar esto, en realidad esto es un comodín, el tema de los alienígenas ancestrales. Me refiero, cuando encontramos una ciudad antigua o una Ujú. construcción antigua y no tenemos ni idea de cómo esa ciudad se construyó, Claro, sí. por lo general se recurre a que, bueno, ok, lo pudieron haber construido alienígenas. Ujú. Digamos, el ser humano de hace 3.000 años atrás o 4.000 años atrás no era tan imbécil para no saber cómo construir Ajá. una ciudad. De hecho, se ha investigado y se han llegado a hipótesis mucho más realistas que la cuestión de los Ujú. alienígenas, de cómo las pirámides de Egipto se construyeron, de Ujú. cómo los mayas construyeron sus pirámides, o cómo Machu Picchu fue construida. Porque de hecho hay todo esto. Con respecto a Machu Picchu Sí. se han hecho enormes investigaciones y son mucho más reales, mucho más verosímiles que el tema de la, Claro, porque entre otras el cosas, por tema de los alienígenas. ejemplo, te pongo un caso que lo que me comentaron a mí algunos estudiosos del tema, las personas, los humanos de ese tiempo, eran más fortachones, tenían otra dimensión, otro volumen, ¿no? Bueno, Con otra capacidad, digamos, de peso distinta a cómo se fue reformulando justamente el ser humano de las últimas generaciones. de hecho, siempre dicen que el ser humano del pasado vivía menos. Ajá, Eso no es sí, cierto. El ser humano del pasado vivía más y a veces muchísimo más. ajá, Esto ya incluso ya nos recurrimos a cuestiones más bíblicas, pero ya en la Biblia Matusalén llegó a los 900 años, claro, para que se dé una idea. ajá, Eh, a ver, primero porque el ser humano primero estaba mucho más cercano a Dios y esa longevidad la va perdiendo y esa fortaleza la va perdiendo a medida que el ser humano se va olvidando de Dios. El mito surge como una forma, como una contrarrespuesta, sí, ujú, a la desviación del hombre hacia Dios. O sea, es un intento del hombre de volver de vuelta con el lumen, o sea, con el origen, con Dios, para poder decir esta manera. ¿y vos crees que hay Porque hay, información oculta en esa materia, por ejemplo, de sectores religiosos, musulmanes, católicos o hebreos que no han habilitado teniendo determinada información que se ha ocultado, ¿viste? Porque también se habla de un montón de cuestiones al respecto, pero la información que llega es muy poca, ¿no? Muy básica. bueno, a ver, si hay información, hay que ver si uno le corresponde al ser humano. Si hay información oculta, primero hay que entender si al ser humano nos corresponde tener determinados conocimientos, Ujú. y aunque nos correspondiese, hay que ver si el ser humano es capaz de poder entenderlo. Eh, para decirlo de una forma mucho más simple, Sí. si leemos el Apocalipsis, para nosotros el Apocalipsis es un libro bastante, con muchos elementos simbólicos que Ujú. no nos es fácil de interpretar o traducir. De hecho, muchos teólogos han tratado de interpretarlo y bueno, sí, aciertan en la medida en que esas revelaciones se cumplen, porque de hecho ni siquiera se llegan, o sea, todavía hay elementos que, por ejemplo, no son claros hasta que una profecía no es clara hasta que ésta se cumple. Ajá. Eh,
Eso es evidente, pero también porque una cuestión, hay determinados conocimientos que implican un acto de sacrificio por parte del ser humano. El más evidente es que el conocimiento, el sacrificio más pronto que el ser humano hace por adquirir conocimiento es la pérdida de la vista. Es simple, buscamos información a través de libros y ahora a través de las pantallas, y bueno, la vista se va debilitando. De hecho, yo uso anteojos, pero el otro sacrificio que el ser humano hace por el conocimiento, incluso por un conocimiento más allá, de aquello que incluso es inefable, es una cuestión de que no percibís la vida de una forma como lo percibiría, de una forma mucho más, no digo alegre, pero es como que sacrificas, terminás preocupado por muchas de las cosas que pasan. O sea, una persona que entiende cómo funciona, para dar un ejemplo, una persona que entiende cómo funciona la política internacional, la economía internacional, cómo realmente funciona, va a terminar preocupado, porque sabe por qué las cosas están mal. Y una persona común y corriente que sabe por qué las cosas están mal, sabe que en el fondo no puede hacer absolutamente nada. O por lo menos, aunque puede intentarlo, por supuesto. Pero bueno, es una persona que va a tener preocupada. Y una persona que no tiene ningún interés sobre esos temas, que no le interesa ese conocimiento, no le interesa ni la política, no le interesa ni la economía, vive su vida normal, bueno, suele ser un poco más feliz en la vida. No es que no tenga sus propias preocupaciones, por supuesto que las va a tener, sus propios problemas las va a tener, pero bueno, o sea que es una persona, digamos, mucho más que no está preocupado por cosas. Claro. Toma las cosas de una manera más light, ¿no? Más tranqui. Más light. Exacto. Esa es la palabra más correcta. Claro, más light. No es como que no se quiere comprometer, y es parte justamente de lo que pasa en los últimos tiempos. Se compromete a las cosas más próximas de su vida. Claro, sí. Sí, quiere estar más tranqui, como para no tener los dolores de cabeza que habitualmente se pueden dar cuando uno se compromete de otra manera, ¿no? Sabiendo que no puede resolver nada, como vos lo decís. Bueno, para explicar de una forma simple, Joseph Campbell, otro de los más grandes mitólogos, explica que el mito no es un hecho del pasado, que podría haber hecho del pasado. Sí. Es un hecho que se recrea continuamente en el tiempo. Voy a explicarlo de esta manera. Usted es periodista, obviamente, señor Bocano. Lo voy a explicar de esta manera. Usted está recreando el mito de Odín. Ahora voy a explicar por qué. Odín, para tomar del pozo del conocimiento, tiene que sacrificar su propio ojo para adquirir ese conocimiento. Eso es en la mitología nórdica, y eso se explica en el texto la Edda prosaica, escrita por Snorri Sturluson. Sí. La alegoría más próxima es que, bueno, lo que es una alegoría sobre cómo la gente pierde la vista a medida que va adquiriendo conocimiento. Usted y yo usamos anteojos. Yo me lo saco, pero bueno, de estética, pero nada más. Pero la otra es que justamente se sacrifica toda esa preocupación, toda esa tranquilidad, toda esa vida light que uno podría tener, o sea, la sacrifica todo, y para adquirir ese conocimiento, sabiendo que ese conocimiento le va a hacer preocuparse por cosas que son importantes en el mundo. Y bueno, usted que es periodista bien lo sabe, obviamente, porque tiene ese conocimiento de las cosas que pasan en el mundo. Cuando vos haces este planteo, Santiago, ¿crees de que realmente hay una pérdida de concientización del tema de la mitología cuando uno separa y hace este tipo de evaluaciones y planteos? Bueno, sí, porque desgraciadamente se ha entendido que mitología es sinónimo de mentira, lo cual no es cierto. La palabra mito viene del griego mitos, que significa relato. O sea, viene de una palabra proto-indoeuropea que significa... que hace referencia a la expresión de hablar. Como genera cierta duda, cierta confusión, y lleva a la mito, gente... A ver, el mito es una forma de explicar la realidad, de una forma que el lenguaje coloquial no basta. Voy a explicar una forma. Acá en Argentina tenemos a los típicos intelectuales nacionalistas, que hablan sobre el amor a la patria, que hablan sobre la defensa de la patria, y te lo explican con toda la filosofía y la ética, incluso hasta la teología, que implica defender la patria. Pero siempre te lo dicen con ese lenguaje coloquial, que está muy bien, ojo, está muy bien, pero la gente común y corriente no lee esos intelectuales. Está bien que se lean, ojo,
ser que no. La gente común y corriente tiene tiene la gesta de Malvinas, los que son peronistas tienen a Perón, obviamente están los antiperonistas, pero bueno, vamos a decir, estamos tratando de figuras que tienen un carácter mítico. Claro. Los otros tienen a Juan de Rosas, y obviamente todos tienen, y la mayoría de todos por lo menos tienen a San Martín, para dar un ejemplo. Y otros como yo tenemos a la historia de Santiago Liniers. Todos esos son personajes que la historia le ha dado un cierto valor mítico, porque los temen sí, como los maradonianos, claro, la gente que apoya a su vez, todos ellos, cuando tienen una conciencia más de la historia hispana, tienen a la historia de España, tienen al Mío Cid como ejemplo. Tenemos al Mío Cid, tenemos al Mío Cid, al Martín Fierro, etcétera. O sea, la gente tiene eso en la cabeza. Y si no, aunque no lo hayan leído, Martín Fierro o Mío Cid, lo tienen en la cabeza. Hay un carácter mítico, y esas son las narrativas míticas que mueven a una nación a defender. Por ejemplo, en este caso de Argentina. La gente común y corriente no lee a los nacionalistas. Aunque no lo hayan leído, entienden esto. Bueno, la mayoría lo habremos leído más o menos por arriba, más o menos de forma resumida o más o menos completa, porque bueno, es material obligatorio, o era material obligatorio, espero que siga siendo material obligatorio, no. Espero que siga siendo. Bueno, lo era en mi época. Sí. Bueno, interesante esto que haces, porque es una manera de llevar a la reflexión a la gente para que evalúe, ¿no?, este tema de la mitología, que muchos no tienen idea del concepto de lo que es justamente la palabra en sí, ¿no?, lo que encierra. Así que bueno, te voy a convocar en otro momento para tocar otros temas relacionados con esta cuestión, porque creo que hay una serie de aristas y se abre un abanico con cosas muy interesantes dentro de este segmento. Así que bueno, vamos a ver si en otra oportunidad, cuando dispongas de algún tiempito, ampliamos otros temas que seguramente vamos a desarrollar para compartirlo con nuestros oyentes y televidentes. Santiago, te agradezco. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Ustedes lo escuchaban a Santiago Lons, un poco desarrollando el tema de la mitología aquí en Galáctica Internacional. Ya volvemos.